Bienvenidos sean todos a su programa Aportando RD. Estamos felices de compartir todos estos contenidos con ustedes que cada sábado fielmente pues nos siguen por Teleradio América. Doctor. Hoy tenemos un menú bastante fuerte, nutrido, doctora, para ese público de Aportando RD, que cada día se pone más exigente. ¿Usted sabía eso? Bueno. Y vamos a ver qué tiene Medio Oriente. Medio Oriente, doctora, está tranquilo ahora. La guerra en Medio Oriente y el gran dilema de Medio Oriente es mediático. Ya yo no sé de quién es el Estrecho de Hormuz, porque Irán dice que le pertenece, que son los dueños del Estrecho de Hormuz, pero una noticia reciente de ayer, Donald Trump dice que el Estrecho de Hormuz le pertenece a los Estados Unidos. Me puse a buscar en el mapa a ver si ya figura, se lo habían asignado. Si se lo tenía asignado, porque en el mapa de allá de Estados Unidos el Golfo de México figura como Golfo de la América, de las Américas, porque él le cambió el nombre al Golfo de México, le puso Golfo de las Américas, y yo dije, si el Estrecho de Hormuz pertenece a Estados Unidos, debe estar en el mapa como territorio norteamericano. ¿Ahorita usted cree que le pone la banderita? Él no va a dejar eso así. No creo que pase mucho tiempo. Ahora, la realidad está, y yo me hago la pregunta, doctora, ¿a quién pertenece el Estrecho de Hormuz? Porque Irán tiene una parte y Omán tiene otra, pero sus aguas territoriales. Pero Irán le ha quitado a Omán hasta el derecho a sus aguas territoriales. Y como estaban pasando embarcaciones en base a un acuerdo entre Estados Unidos y Omán por las aguas territoriales de Omán, e Irán estaba bombardeando esas embarcaciones, una violación a la soberanía de Omán, un irrespeto totalmente a su soberanía. Entonces, Irán dice que todo el Estrecho de Hormuz le pertenece y que Omán no tiene derecho a pasar una embarcación por esas aguas, aunque sean aguas territoriales de Omán. Entonces, en ese sentido, veo que hay mala fe en este aspecto. Una mala fe que está desconociendo lo que se llama no solo el derecho internacional, sino la soberanía de un Estado ribereño. Que como dijo Nicolás Spitzman, el padre del concepto del Greenland, o la teoría de los bordes, los estados que manejan costa tienen un poder inconmensurable en el ámbito de lo que es las relaciones internacionales, porque esto le da un poder de autonomía para tener la facilidad en el ámbito de la navegación, y más en el Estrecho de Hormuz, porque el que tiene un pedacito del Estrecho de Hormuz y acceso al Estrecho de Hormuz tiene oro, porque por ahí es que transita el 20% del petróleo. ¿Y cómo intervendría entonces el derecho? O sea, ¿quién tendría el derecho pero ya certificado mundialmente? Doctora, no pues el derecho internacional, digo yo. Doctora, no se puede hablar de derecho. Ya yo estoy... Que ya ni se sabe, ¿verdad? Habría que redefinir. Bertalanffy, que es el padre prácticamente del concepto en el ámbito de lo que es el derecho internacional, fue uno de los grandes auspiciadores. Ahora mismo sus huesos deben estarse remeneando ahí, en esa tumba, si es que no se lo han llevado. Pero hay que visualizar ahora mismo que el derecho internacional se ha constituido en una mera regla para que lo cumplan los que menos tienen ese poder nacional para no cumplirlo. Porque para las potencias no existe el derecho internacional, doctora. La Corte Penal Internacional, a través de sus diferentes instancias, puede intentar juzgar a un individuo que haya transgredido las normas internacionales. Ahí tenemos a Vladimir Putin y tenemos a Shoigu, que fue ministro de defensa de Sergei Shoigu, ministro de defensa de la Federación Rusa, pero tenemos también otros generales. Tenemos a Benjamín Netanyahu, y el que fue su ministro de defensa, pero tenemos 2 muertos también del lado de Gaza, de Hamas, que también están incorporados dentro del contexto de las acusaciones por genocidio. Entonces, tenemos que visualizar que ese derecho internacional combina
a los estados que no tienen poder nacional para poder sacar la cabeza y decir, esto no es posible. Sin embargo, Estados Unidos está auspiciando el desconocimiento de lo que es la Corte Penal Internacional ante los demás estados. ¿Quién lo sometería? O sea, en este caso, ¿quién se sienta lesionado? En este caso, no el que se sienta lesionado, porque dentro de lo que son los tratados internacionales, el convenio de Ginebra, por ejemplo, en sus diferentes vertientes y sus diferentes protocolos, principalmente los protocolos de 1977, dentro del ámbito de lo que es el derecho internacional humanitario, que tipifica los famosos crímenes de guerra dentro de un ámbito de acuerdo a cómo se manifiesten, porque a Vladimir Putin lo que más daño le ha hecho fue el traslado de los niños desde ahí del Donbass, los niños ucranianos del Donbass, que se lo llevó a Rusia. Nadie sabe todavía el secreto mejor guardado. ¿Qué hizo Putin con los niños ucranianos que se llevó de ahí de territorio del Donbass? Se lo llevó para Rusia. 2.000 y pico, casi 3.000 niños. Una forma de despoblar para luego poblar. Cambiar los niños ucranianos para llevar rusos y darle una connotación a ese espacio como un espacio ruso. Todo el que está ahí es ahora mismo ruso parlante porque hizo un cambio, una transición de población. Lo que ellos no pudieron conseguir con terreno, o sea, avanzando en terreno, lo hicieron a través de la parte humanitaria. Es que hay un contenido dentro del contexto de la geosociología. Por ejemplo, cuando ellos trabajaron en lo que es el referéndum aquí en la península de Crimea, que ellos ganaron con un 95%, un 95,5%, los que votaron fueron prácticamente rusos, porque Crimea no, en papeles, anteriormente, cuando era una provincia, podríamos decir, del Imperio Otomano, en 1853, por ahí 1873, que la reina Catalina la Grande recibió eso como un trofeo por parte de Potemkin, Gregory Potemkin, quien quiso cortejar a la reina Catalina. Fue un amante de Catalina, de la zarina Catalina la Grande, y le entregó prácticamente los territorios del Donbass, le entregó Crimea como una presea a nombre de ella. Incluso ahí se encuentra Odessa también, que era prácticamente la corona de la joya de Catalina la Grande. Y por eso Putin no ha devastado lo suficiente lo que es Odessa, por cierto respeto, porque existen muchos monumentos rusos ahí en Odessa. Lo que más ha atacado son los puertos, porque a través de los puertos, pues Ucrania saca las embarcaciones de grano para fines comerciales. Pero en el caso de la extracción de los niños, el cambio, la sustitución de población por población que habla ruso, es una forma de determinar lo que es la posesión, el corporé de un espacio geográfico porque la población es ruso hablante. Porque si sustituye a aquellos pobladores que hablan ucraniano por pobladores que hablan ruso, tiene una justificación el hecho de decir, los pobladores son de habla rusa. Aquí no hay dos gatos que hablen ucraniano. Entonces, el analista común, el comentarista común dicen, pues tiene justificación. Y se había dado, o sea, en la historia, se había dado en casos como estos. Claro. El artista en ese sentido era este muchacho Stalin. Stalin fue director de una orquesta de asuntos poblacionales, puesto por Lenin, para que Stalin no tuviera de vago, cogió y lo designó como director de asuntos humanos en las diferentes provincias de Rusia. Y Stalin era experto en trasladar poblaciones de un lado a otro. Cuando él veía que una población
excedía demasiado en un lugar, cogía y lo cambiaba y lo movía de un lado para otro. Y por eso nosotros vemos una disociación tan grande entre las diferentes comunidades poblacionales que todavía se da. Porque diríamos, ¿por qué el Donbass y Crimea pertenecen hoy a Ucrania cuando formaban parte de Rusia, de la URSS? Porque Nikita Khrushchev, que fue secretario general y luego pasó a ser el presidente de Rusia, siendo ucraniano, entendía que la población que estaba ahí era más ucraniana que rusa. Y declaró eso territorio ruso, territorio ucraniano. Pero la historia se cobra tarde o temprano, se la cobra. Y Stalin, que fue el gran legado de Stalin, sacando ucranianos de ahí, porque hay que visualizar dentro del contexto de lo que es la historia, que se dice, Ucrania pertenece a Rusia, pero Ucrania fue primero que Rusia, porque solo hay que ver dentro de la anamnesis, de la conformación de lo que fue Rusia, dice, la Ruth de Kiev, es como dicen, la esposa de fulano, Ruth de Kiev, Rusia pertenecía a Kiev. Entonces ahí nosotros podemos visualizar que Rusia era parte de Kiev, donde se encontraba la parte más mayor civilización, era en Kiev, donde había más cultura, porque los rusos eran una población más nómada, tenían menos posibilidades. ¿Por qué? Porque Kiev está ubicado en el este, en la parte europea, y Rusia estaba prácticamente más en la parte de Siberia, más en la parte asiática. Y por eso cuando nos referimos hoy a Rusia, hablamos el único país euroasiático, porque tiene una parte en el Asia y tiene otra parte en Rusia. El 75% del territorio de Rusia está en el Asia, y ahí está la Siberia, y el 25% está en Europa. Por eso se habla el país euroasiático. Ahora, ¿quién no tiene un espacio en el Asia? Todo pertenece a Europa. Y por eso cuando hablamos de Kiev, cuando hablamos de Ucrania, hablamos de un Estado europeo, Europa del Este. Mira, interesante también todo este relato porque en la actualidad así se puede visualizar mejor, o se sea, puede comprender mejor de lo que se está dando ahora con respecto a lo que ha sido en la explicación que usted ha dado, doctor. Es importantísimo también que nosotros podamos ir visualizando cuál será el final. Fíjese, es un pronóstico reservado, doctora. Ese conflicto, si lo visualizamos como un paciente, es un paciente prácticamente que no, como decían algunos, ya para algunos comentaristas, que digo comentaristas porque no tienen la capacidad de ser analistas, decían, Rusia va a barrer con Ucrania. En principio, y también por el poder que tenía. Hablaban de eso por el poder avasallante, porque Rusia es la potencia global militar. Óigame, es una potencia nuclear, pero ha demostrado que no es una potencia militar, sí nuclear, pero no militar. Y todavía como potencia nuclear yo la cuestiono, porque ahí hay unas cuestiones, misiles nucleares, que yo creo que el día que lo tiren le va a explotar a ellos mismos encima. Hay que tener cuidado con eso. Se le tiene que estar dando mantenimiento constante y el mantenimiento tiene un costo alto. Tiene un costo alto que a veces es preferible sacarlo de circulación que ponerse a bregar a experimentar con ello, porque ya le explotó hace como unos 4 o 5 años en un submarino un misil en una prueba que estaban nuclear. Entonces, el asunto y el conflicto de Rusia-Ucrania hay que estar consciente que esto es algo que va para largo. ¿Por qué va para largo? Porque cada día la tecnología avanza y Ucrania ha demostrado un gran poder tecnológico dentro de lo que podemos llamar los grandes drones, los drones acuáticos, tiene lanchas submarinas
de gran propulsión que ha atacado bastante, podríamos decir, algunos puertos, Sebastopol y otros puertos rusos, pero ha atacado también lo que es los cimientos ahí del puente de Kerch. Y tenemos drones terrestres que son llevados y conducidos a espacios que están bajo el control ruso por drones acuáticos y que han sabido propiciar el rendimiento, la rendición, que es la palabra correcta, propiciar la rendición de tropas rusas para que apresarlo y ganar más territorio. Pero también tenemos los drones aéreos, que tienen una capacidad ya de más de 2.000 kilómetros y comenzaron con una distancia de 40, de 50 kilómetros y ya van por más de 2.000 kilómetros y lo podemos visualizar ¿dónde? Allá, en lo que es el Amazon ruso. El Amazon ruso, que ya se han afectado más de 15 empresas dentro del contexto de lo que es esa gran empresa que tiene que ver con las paqueterías, porque Ucrania entiende que están siendo utilizados estos comercios para trasladar lo que se llama mercadería y tecnología militar. Nos tocaría entonces, doctor, seguir visualizando cómo se va manejando la situación Rusia y Ucrania. A ustedes, nosotros le vamos a solicitar que se sigan suscribiendo en el canal Aportando RD. A la vez le damos las gracias a todos aquellos que nos siguen, porque inmediatamente se suben los programas, ya hay un personal que nos sigue y que también da sus likes. Pero que hagan sus comentarios, hagan sus comentarios que para nosotros que dejen su timidez. Sí, no sean tímidos, hagan su comentario, digan qué les interesa para una próxima, porque nosotros somos para ustedes una luz al final del túnel para llevarle lo que a usted le interesa. Nos vamos a una pausa comercial y retornamos con más.